días. Gracias por acompañarnos como cada viernes. Hoy es un viernes bastante especial, ya que ayer acabamos de celebrar lo que es el Corpus Christi, así que pedimos tener esta paz interior que debe dar el celebrar un día tan importante como lo es para nuestra iglesia el día de ayer. Así que gracias por estar como cada viernes acompañándonos. Vamos a tener para hoy bastantes temas que conversar y ya que estamos en una etapa bastante importante en nuestro año escolar. Como ustedes saben, ya el año escolar está en proceso de finalizar, así que aunque de todos modos la mayoría de los muchos centros educativos ya han terminado su año escolar. Ayer me sorprendí bastante con un profesor amigo de la universidad y decía que ya su hijo le habían dicho que terminaba porque no tenía que estar en el proceso llamado recuperación, que muchos centros educativos siguen manteniendo este proceso. Entonces, es bastante, no sé qué ha pasado este año, porque casi todos los años esto era muy claro. El año escolar termina tal día, y a partir de ahí son los exámenes y las etapas de recuperación. Pero ahora no sé qué ha pasado y están terminando en tiempos distintos. De hecho, muchos colegios van a terminar este mes de junio porque dicen que han comenzado antes que el sector público. Y la mayoría de los colegios afirma haber comenzado su año escolar mucho antes que el sector público y por eso también justifican terminar este año escolar pues antes de lo que va a terminar el sector público también. Entonces esto es un poco sorprendente porque el público-privado debería estar regido y organizado el inicio y el final por el Ministerio de Educación y que esto se organice para que terminen al mismo tiempo. En julio es que está aprobado terminar la docencia según lo que es el Ministerio de Educación de nuestro país. Entonces es un poco como, no sé, que ya estas fechas, hoy estamos a 17 de junio, pues que ya haya terminado la docencia en algunos centros cuando falta un mes completo, porque según el Ministerio de Educación, el 22 de junio es que está establecido que termine la docencia en nuestro país. Y no importaría que sea sector público o privado, pues está regido por el Ministerio de Educación. Entonces, esto es un poco así. De todos modos, yo con toda la docencia que se ha perdido en nuestro país, yo no creo que tenga que estar ningún colegio ni ninguna escuela terminando antes de tiempo. Pienso que debería aprovecharse cada momento, cada oportunidad para producir la mayor cantidad de tiempo disponible con los estudiantes y poder ponernos al día, porque realmente en 2 años que hemos estado 2 años, casi 2 años que hemos estado en pandemia, es mucho lo que hemos perdido. Así que ojalá que se pueda intentar aprovechar más ese tiempo, ese mes que nos queda de docencia, porque de verdad que es un tiempo que hay que aprovechar. En ese tiempo que queda para docencia, que es necesario que las personas tengan pendiente. Veo que entra mi querido don Alfonso Torres. Saludos, maestra, saludos. Salud. Aquí, ¿Cómo está usted? Alegría en verle. Pues mire, estaba aquí conversando sobre
el término del año escolar. Sí, la escuché todo el tiempo. Perfecto. Entonces Interesante. a mí me parece que deberían terminar en julio, como establece el ministerio. Incluso los colegios que dicen haber iniciado antes, porque la docencia no sobra. Y ellos de todos modos cobran los meses cobran a los padres. Y la docencia no sobra. Tenemos un tiempo en el cual esta pandemia originó un problema que, aunque queramos decir que en algo ayudó la virtualidad, pero sabemos que esas lagunas están ahí, muy fuertes. Entonces yo no creo que haya que estar, me parece bastante, no sé, inexplicable que que algunos colegios estén terminando hoy afuera de tiempo. No tiene Y no sentido eso. algunos colegios, mire, con el amigo que conversé ayer, que es profesor de la universidad, que tiene su hijo, es en una escuela y que ha terminado, que ya le dijeron que no tiene que volver a su hijo, porque que supuestamente él no está en etapa de esta etapa en la que están ahí dándole clases con miras a volver a examinarlos. Entonces no tiene mucho sentido. Bueno, hay muchos temas y el tema en lo referido a la educación. Esto es un contrasentido porque se conocen las debilidades que tiene nuestro sistema educativo, la pérdida de tiempo, los materiales que se han preparado, 10.000 millones de pesos en equipos que no se prepara nada, dice la ADP. Y si el plan implica o conlleva que hasta julio está la docencia, no deben alegar que empezaron antes o que avanzaron demasiado rápido. Al contrario, deben tomarse el tiempo que queda, si es que, entre comillas, para repasar mucha materia o incluir temas que no impartieron o reforzar temas que son fundamentales. Porque ellos conocen más que nadie las debilidades que arrastramos en el sistema educativo nacional. Y no se trata de que la gente, los muchachos pasen un curso. Lo esencial es formarlo en todos los sentidos, en un sentido integral, digamos, en valores, en la materia técnica o formativa que están en el pensum y todo. Pero bueno, aquí muchas cosas se ven. Ojalá que la maestra Nicauli pueda entrar, que el internet le permita, para que nos ayude a entender todo esto que está planteando la ADP, que son cosas muy, muy delicadas, muy graves, porque decir la ADP que deplora la mala calidad de la inversión respecto al 4%, decir que se compran planes formativos a empresas y ONG sin resultados. Se supone que el ministerio tiene técnicos altamente calificados, muy bien formados, muchos profesionales con maestría y un par de docenas con doctorado, que son los que deben estar elaborando los planes, de acuerdo a una filosofía del Estado, de acuerdo a una responsabilidad del Estado, y no estarle comprando planes de formación, ni software, ni nada, a una empresa privada o a ONG, que no tienen a lo mejor, que su mira fundamental es el negocio. Es el negocio. Porque, y los clásicos lo decían, el capitalismo chorrea sangre y lodo por doquier. Hay una responsabilidad del Estado, que es garantizar una calidad de educación en valores. ¿En valores cuáles? En los valores nuestros, de nuestras tradiciones, de nuestra formación, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de nuestra historia. No son los valores de Estados Unidos, ni de Cuba, ni de Puerto Rico, ni de Haití, ni de Jamaica. Son los valores nuestros en los que tenemos que formar a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Entonces, el ministerio como tal se supone que tiene un cuerpo de asesores, de gente con competencia, con formación de vida para elaborar los planes. A mí me sorprende esto que declara la ADP. Se compran planes formativos a empresas y ONGs sin resultado. Gasto 10.000 millones en equipos y no sirven. Esto es muy grave. Y no creo que la ADP lo esté diciendo de manera olímpica. Uno imagina que ellos tienen conocimiento de causa de lo que están hablando y hay números que están ahí. Y si el ministerio puede negar eso, entonces que lo niegue y
y reclamen respeto, pero no me parece que esto sea una denuncia alegre. Entonces, hay situaciones muy graves. Además, he visto en los medios y en las redes cuestionamientos muy duros al actual ministro con el tema de los contenidos, de los planes educativos y de lo que contienen los libros. Y oí y vi a Luisa Navarro, una autoridad en materia de historia, fue directora de la Escuela de Historia de la UAS, o creo que todavía lo es, no sé si es de la que salen ahora a partir de estas elecciones, hablando sobre el tema. Entonces hay preocupaciones que son muy serias y las cosas no andan por el camino correcto desde el Ministerio de Educación. Adelante, maestra. Bueno, esos son temas bastante importantes, estructurales, porque si desde ahí nosotros no vemos unas directrices firmes, claras, para que el proceso se eficientice, entonces las esperanzas estarán un poco bastante lejos de poder llegar a hacer lo que nosotros esperemos. O sea, no vamos a tener esperanza de que esto cambia como nosotros queremos. Esto bastante duro de aceptar, don Alfonso, esto que usted plantea, o sea, este tema porque es que no tenemos nosotros cómo entender que algunas cosas, sobre todo en mi experiencia, como cuando fui técnico docente nacional, pues nosotros hacíamos un tipo de trabajo que es ese tipo de planeamiento y programación. Y en el ministerio eso está. Entonces yo no puedo entender, ojalá que de verdad las personas del ministerio hablen de ese tema y lo expliquen, porque las personas, el personal con las capacidades en el Ministerio de Educación para esto, para hacer ese trabajo, para estas programaciones, que son los técnicos, tanto los técnicos distritales como los técnicos regionales y los técnicos nacionales. Entonces, esto es un poco... No es ni siquiera que hagan lo que uno desea, es que hagan lo correcto, lo que deben hacer y lo que tienen que hacer, lo que el Estado debe definir y ceñirse a eso, lo que la nación necesita, lo que la nación merece. Es una educación para crecer como ciudadano en términos académicos y como dominicano. En la educación básica, como se llama hoy, o lo que debe ser la educación primaria como yo la conocí, hace casi un siglo de eso, hay que asentar ahí en ese proceso los valores de la dominicanidad, el amor patrio, la consagración a la nación. Son cuestiones filosóficas de cada país y a la preparación adecuada de nuestros jóvenes para que lleguen a la universidad con una formación básica que le permite entender la dinámica y las exigencias de la educación superior en aras de construir cada vez un país mejor. Y en ese trayecto también está la formación técnica de nuestros jóvenes para que se puedan insertar en el mercado laboral. Salvo que desde el Estado, desde la Presidencia de la República y los órganos de control o de poder en el país, Congreso Nacional, Poder Judicial, todas las instituciones nuestras, estén acorde con que el país siga por un desorden y que aquí nos vamos a cualquierizar o vamos a denaturalizar lo que es nuestra formación histórica, que no tengamos preocupación de patria o de construir una nación cada vez mejor. Y la nación va a ser cada vez mejor en la medida en que formemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, cada vez mejor. Sin educación no hay progreso, no hay desarrollo, no hay bienestar. Hasta a nuestros humildes campesinos y obreros hay que formarlos para que la tarea que a ellos les corresponde como productores agropecuarios o como obreros en una fábrica, en una industria, lo hagan mejor y dominen las técnicas y dominen la comunicación. Es de eso de lo que se trata, no de lo que hagan lo que fulano quiere, no, lo que la nación necesita
para seguir su camino al desarrollo, al bienestar, al progreso, y a que cada día más el concierto de naciones nos mire con respeto por la actitud nuestra como ciudadanos responsables, capaces, competentes y amantes de su tierra, de sus valores, de sus principios, y que nuestros profesionales sean competitivos a nivel internacional. Ese es el crecimiento que se requiere como nación, y hacia allá debemos apuntar, no aparecer en todos los estudios que se hacen de que nuestra educación es de muy mala calidad y que ocupamos los últimos índices en matemática, en gramática, en ciencia básica. No, ese no es el camino. Y recursos hay, porque aquí se coge préstamo para todo hay préstamo. Entonces, bueno, uno no se explica esta cosa, maestra. Querido don Alfonso, tenemos a Nicaulis Melo aquí, así que ay, saludos. Qué bueno que está con nosotros, Nicaulis. Buen es día, tiempo de maestra, es tiempo de maestra. Así tuve que hacer cambio de computadora, perdón. Saludos, Nicaulis, tranquila. Saludos, Alfonso. Las dejo ahí tranquilitas. Gracias, don Alfonso. Bien, buen día, Paula. Disculpa que tuve inconveniente y tuve que hacer hasta cambio de computadora. Tranquila, no te preocupes. Estos temas de cuando somos, además de trabajadoras, sí, madres, y encima estudiantes de posgrado, esto es muy duro. Sí, así que tranquila. No pude escuchar el tema que iba con Alfonso, porque entre entrar y una cosa y otra no pude conversábamos sobre varios temas, pero sobre todo ADP. Hay varias denuncias que hace la ADP y queríamos tener un poco tu visión, tu análisis sobre todos estos temas, porque son bastante graves las denuncias que está haciendo el ADP. Sobre el proceso y sobre los equipos que se están, todo el gasto que se ha hecho en educación y sobre además el hecho de que se compran planes y esto a empresas que no tienen resultados ni siquiera. Así que queríamos escuchar a ver. Bueno, realmente la ADP estaba hasta un poco tranquila. Fíjate que desde que se dio ya como el acuerdo y se fija lo que es el aumento salarial a los docentes, entonces como que se hace como una parada, que son de las cosas que uno cuestiona y que uno, ¿verdad?, hace la crítica literalmente al gremio, porque eso es lo que nos deja mal parado ante la sociedad. O sea, cuando se paralizan ya y tú no escuchas que ADP se pronuncia ante nada y ya se aprobó así como ese aumento salarial, entonces sí le damos la razón a aquellos que dicen solamente por el aumento salarial, cuando no debería ser, y que estatutariamente no debe ser solamente, ¿verdad?, en ese sentido. Entonces ahora como que salen un poco esos elementos. Yo siento como un poco esa frialdad como del sindicato hacia muchas cuestiones que pasan actualmente en educación. Fíjate que ellos están haciendo denuncias en cuanto a eso y que son acciones que han venido sucediendo y no solamente ahora, ni siquiera ahora en este año escolar, y sin embargo como que tampoco se había hecho como mención ni unos énfasis en ello. Hay cosas más graves que nos van pasando a nivel de sistema que también nosotros cuestionamos, como por ejemplo la finalización del año escolar, donde se está finalizando este año escolar, pero sin embargo ha habido mucha ambigüedad en este proceso y viene desde lo que ha sido el mismo calendario escolar. Por eso vemos que indistintamente el Ministerio de Educación hace rueda de prensa, hace unos énfasis en unas fechas. Sin embargo, cuando vas al calendario escolar no es tal cual como lo presenta el mismo ministerio, pero luego tienes también las regionales, los distritos que también te están enviando y te están... Entonces, pienso como que a nivel de sistema y desde el mismo sindicato hay que dar como una mirada más profunda de cara a procesos que de verdad laceran lo que es
la función realmente de educación. ¿Por qué la alacera? Bueno, porque cuando tú tienes que un año escolar, por poner el ejemplo de ahora mismo, estaba pautado para finalizar a finales de julio y te salen ahora con que ya hay que aplicar pruebas y que hay que dar las pruebas completivas y luego te dicen como después de la prueba completiva quedarse con los estudiantes también en el centro educativo y tú te cuestionas y preguntas, pero ¿qué van a hacer? Si ya aplicaste una serie de pruebas que están ahí establecidas, que van en ese orden, que van a hacer los estudiantes en los centros educativos. Entonces, pareciera ser como que más bien es un cumplido porque los centros estén abiertos o haya una población estudiantil más que cuidar realmente ese proceso de educación. Una educación que lamentablemente nosotros a nivel de país nos debe llevar a nosotros como repensar. Hay que repensar muchas cosas a nivel educativo. Fíjate cómo la educación permea todo. Cuando hablamos de educación no hablamos solamente de educación a nivel de escolaridad, a nivel nada más de centro educativo. Entonces realmente nos está haciendo falta mucho esto y quienes dirigen nuestro sistema entonces tienen como mucho la ambigüedad en el proceso, entonces también eso no está. El sindicato como tal, mira, el sindicato ha debido, a estas alturas de juego, ha debido haberse sentado y ya se dio un proceso de acuerdo para un aumento salarial. Pero, y aquellas demandas que estaban, ese pliego de demandas que estaban ahí, sobre la cual se había hablado, bueno, y recuerdo que Sixto, que es un dirigente a nivel nacional del CEN, incluso es el enlace con la seccional de San Juan, el señor Sixto estuvo incluso aquí en el programa con Alfonso y él hablaba de todas esas demandas que tiene el sindicato. Entonces, ahora también nos preguntamos, ¿qué pasó con las demandas? ¿Pararon? ¿Se cumplieron? ¿Por qué no ha salido? ¿Por qué no sigue saliendo el sindicato al frente demandando cada una de esas acciones y de esos derechos, tanto para los estudiantes, bueno, para la comunidad educativa en general? Y es un poco como el proceso que se va dando a nivel del mismo sindicato con referencia a educación. Así es, Nicaulis. La verdad es que hay mucho estos temas y ahorita comenzábamos sobre la disparidad que veíamos entre que algunos colegios y de hecho escuelas ya los niños están en sus casas. Sin embargo, tenemos los titulares de que termina el 22 de julio, el año escolar, según lo que está escrito. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Pareciera como, no sé, nos preguntamos, ¿quién dirige? Hay un Ministerio de Educación que orienta y que a nivel institucional es quien lleva las orientaciones y acciones del lugar para los centros privados y hay otro Ministerio de Educación que a nivel de institución que lleva lo de centros públicos. Pero sí debo hacer aquí también como la acotación de que los centros privados, bueno, ellos agotan un proceso en verdad de periodos de clase de manera regular, sin pérdida de docencia. Estamos hablando, ¿verdad?, de colegios privados. Entonces ellos agotan ese proceso. Fíjate, a nivel también del sistema público, los centros que son administrados por la Iglesia Católica también con rigurosidad cumplen al pie de la letra lo que es el calendario escolar. Ellos, por ejemplo, cuando hay interrupciones por cuestiones del sindicato, estos centros no participan de manera total, o sea, no cierran esos centros educativos. Lo cuestionamos en algunos momentos, ¿ves? Pero ahora estamos mirándolo desde que no están perdiendo docencia, por así decirlo, entonces también ellos van agotando. Paula, ellos sacan lo del 22 de julio, pero vamos al calendario escolar y el calendario escolar en el 22 de julio dice final de docencia, pero te dice nivel inicial. Y te dice final de docencia con los estudiantes, nivel inicial también es que te sale. Y los centros educativos no son nada más de nivel inicial. De nivel primaria, te digo, y yo trabajo en primaria, incluso primer ciclo de primaria, y no encontramos fecha para uno ir organizando cómo sería este proceso de finalización. Y también luego de tener un poco la organización, llegan las demás informaciones, como han sido diferentes en varios momentos, pues también nos ha llevado a tener que hacer cambios
en ese proceso de finalización. En el calendario escolar lo que está un poco más claro son las partes que tienen que ver con el nivel secundario. Y también entonces volvemos y decimos, pero en esta semana, a la próxima semana, pruebas completivas para los estudiantes de secundaria. Y después que los estudiantes de secundaria finalicen, como tú me dices que el 22 ellos tienen que estar en el centro educativo, ¿qué es lo que van a hacer en el centro educativo? ¿Qué hay después de esas pruebas? Si ya finalizamos pruebas y ya la orientamos y ya se aplicaron, ¿qué van a hacer los estudiantes? Iniciamos el año escolar ya sin todavía finalizarlo formalmente. O sea, también hay cosas como que son de rigor. No digo que no pudiera darse el estar. Yo considero, a título muy personal, que se debió trabajar en el mes de julio, porque es que este año escolar inició el 20 de septiembre. 20 de septiembre, si contamos desde 20 de septiembre a ahora a junio, ¿de cuántos meses estaban hablando? Pero de cuántos días también. Y el calendario traía 198 días laborables para nivel primario. Entonces, vamos a sentarnos y vamos a mirar si hasta junio nosotros teníamos ese calendario cumplido, que no es así. Era hasta junio. Que sí ha habido la ambigüedad y esa ambigüedad ha traído esto también como consecuencia, también pasa. Pero a título personal considero que el año escolar iniciado 20 de septiembre estaba para finalizar en julio y ya las vacaciones de los docentes serían en el mes de agosto como se hizo el año escolar pasado. Pero este es nuestro Ministerio de Educación en nuestra República Dominicana. Bastante difícil entender, porque mira, todos estos procesos tienen que estar muy bien planificados. Los docentes sabemos que las planificaciones son las que aseguran el éxito de los procesos. Entonces, cuando las cosas se notan así, sin programar, entonces no hay certeza de que vayamos a estar consiguiendo lo que queremos. Llama así mismo la atención. Fíjate que entre la semana pasada y esta semana, ¿cuántas veces ha hablado voceros del Ministerio de Educación? Entonces, si el calendario escolar y está ahí, y un calendario escolar que es elaborado y aprobado por un Consejo Nacional de Educación. Entonces, si está ahí el calendario escolar, ¿por qué hay que estar haciendo unos énfasis sobre cosas? Si ya tenemos nuestro documento oficial ahí, por el cual nosotros debemos seguir, ¿verdad?, todo el proceso. Entonces, ¿por qué hacer unos énfasis ahí? Pero yo creo que ellos mismos saben la ambigüedad que tienen en el mismo calendario escolar. Me parece que ellos también tienen conocimiento de eso y por esto es que también va como sucediendo esto que hemos visto. La verdad es que cuesta uno ver y hasta duele cómo se improvisa tanto en algo. Mira, en nada es bueno improvisar, pero cónchale, en educación. O sea, de cuántas cosas estamos hablando, de cuántas personas estamos hablando, para nosotros estar como inventando, por así decirlo, en cuanto a educación. Sobre todo la educación pública, donde estudian lo más vulnerable, lo que más necesitan, y entonces estamos improvisando en este proceso. O sea. Así es. Nicaulis, ¿qué te parece si vamos a una pausa pequeñita y regresamos rapidito? Ok, bien, Paula. Por favor, vamos a una pausa. Regresamos en unos minutos, no se muevan.